Muy buenos días, y esta mañana nos dirigimos a ustedes con esta meditación que nos han encargado, y para esto el pastor Walter Espinosa nos invitó con su esposa doctora Mericia Romero, y nosotros estamos muy felices por esta oportunidad. Para los que no nos conocen, soy pastor Marcos Figueroa de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, y aquí está mi esposa que me acompaña. Buenos días, mi nombre es Nelly de Figueroa. Muy bien, este tema es importante porque ahorita lo estamos experimentando, estamos en tiempo de pruebas, tiempo de crisis, y muchos creyentes a veces se preguntan, ¿por qué no viene esto? Y estamos orando al Señor, pero no pasa nada, ¿no? Sigue adelante este virus llegando a mucha gente, algunos partiendo de este mundo. Entonces tenemos que recordar que el Señor nos ha anticipado, ¿no? En primer lugar, Dios nos ha anticipado que en el mundo tendríamos aflicciones, sufrimientos, y para eso tenemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 16, 33, donde Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces ya no se está anticipando, ¿no? Para que no seamos sorprendidos. Hay otro pasaje que mi esposa va a leer en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando leemos esa parte del versículo, ¿verdad? Dice, ¿no? Tomad por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces parece una contradicción, ¿no es cierto? Porque los que nos hemos entregado al Señor Jesucristo pensamos muchas veces que ya no vamos a tener problemas. Pero no, mientras que estemos en este mundo, hay que recordar lo que dice también en Miqueas capítulo 2:10, dice, ¿no? Dice: levantaos y andad, este no es el lugar de reposo, todo está contaminado y corrompido completamente. Así dice la palabra, hablando del mundo, el sistema en que vivimos, y realmente es así, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar por muchas tribulaciones, por muchos sufrimientos, no todo el tiempo, pero nos viene de todas maneras, ¿no? Tal vez usted no la ha pasado todavía, pero le llegará un tiempo de sufrimiento, de pérdida. Entonces, para eso el Señor nos anticipa, para que no seamos sorprendidos. El número 2, como creyentes en Dios debemos también anticiparnos, ¿no? ¿Cómo? Orando al Señor, para que Dios nos capacite con ese propósito. Mi esposa va a leer el libro de Job, que es importantísima esta historia. Job 1 y 2. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Bueno, estamos viendo nosotros aquí que este hombre Job era pues recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Una persona que estaba preparado para lo que vendría después. Y vemos nosotros en el capítulo 1 que en un solo día perdió todos sus bienes materiales y perdió a sus 10 hijos también. Bueno, todo pasó bajo el permiso de Dios, ¿no? Bajo su soberanía. Entonces este hombre de un momento a otro perdió todo lo que había adquirido durante mucho tiempo. Cuando nos dice que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, nos habla de un hombre piadoso. Más adelante encontramos que este hombre oraba todos los días por cada uno de sus hijos, presentaba su sacrificio por ellos, ¿no es cierto? O sea que no estaba en pecado, no era una persona inconversa, era creyente a carta cabal. Entonces, cuando nosotros vivimos ese tipo de vida, no garantiza que no vamos a pasar por estas pruebas. Al contrario, el Señor nos perfecciona, ¿no? Como dice en Santiago, dice que la prueba nos perfecciona para que seamos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y ese es el propósito, ¿no? Entonces usted tiene que aprender a orar, a persistir, buscar el rostro del Señor, porque la Biblia dice:
dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aprendido en el camino de la fe y hemos pasado por ciertas vicisitudes, ciertas pruebas, ¿no? Como persona, como familia, como iglesia inclusive. Entonces, si estamos nosotros preparados como este varón, vamos a soportar las pruebas. Cuando al final de esa pérdida, dice Job, ¿no? Se puso delante del Señor, se humilló y le dijo, Dios dio, Dios quitó, que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces con eso no pecó, dice, no hará ningún despropósito delante del Señor. Y más tarde su esposa más bien se debilitó al ver que sus hijos fueron enterrados, ¿no? Un solo día, no tenían animales, no tenían todas las cosas que poseyeron. Entonces ella se debilitó, porque sucede así, no somos humanos. Pero Job se mantuvo firme hasta el final, cuando el Señor le restituyó todo lo que había perdido, doblemente, dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, hay que anticiparnos para que no nos sorprendan las pruebas, porque las pruebas vienen y vendrán siempre. Entonces, en tercer lugar, nosotros debemos confiar en el Señor, que Él mismo nos va a dar la salida con esas pruebas, tentaciones que nos vienen. Y vamos a escuchar la lectura de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está bien clara la palabra de Dios, deberíamos decir amén, gloria al Señor, ¿no? Porque Él nos anticipa y nos prepara en el camino de la fe, es decir, cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos con las Escrituras, estamos orando, estamos testificando y tratamos de santificarnos cada día para participar de esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y luego, como creyentes, debemos también confiar que el Señor nos va a sacar de esa prueba que estamos pasando, va a abrir las puertas, porque es lo que el Señor hace, ¿no? A través de la Biblia, cuando el pueblo del Señor se arrepentía, le pedía perdón al Señor, entonces Dios le daba la oportunidad de salir de esa situación. Les enviaba libertadores, les enviaba profetas, les enviaba hombres que Dios usó con ese propósito. Entonces aquí lo que estamos escuchando, 1 Corintios 10:13 dice, no hay ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que todas las pruebas que nos vienen es a nivel humano, es soportable, no es algo sobrenatural. Entonces, mis hermanos, aprendamos de estos versículos de antemano, que tengamos en la memoria, en el corazón, para que podamos responder positivamente delante del Señor, delante del mundo, porque nosotros somos llamados a testificar al mundo. Nosotros somos llamados a ser ejemplo delante de nuestros hijos, cómo reaccionamos, qué hablamos, ¿no? Cómo nos impacientamos muchas veces. Entonces, recordemos que somos llamados a ser líderes, ¿no? Para ellos. Entonces, recuerde este versículo. Dice, no hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, la fidelidad de Dios, que no te dejará ser probado, tentado, más de lo que puedas resistir, sino que Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es lo que dice la palabra de Dios. Tal vez mi esposa quiera añadir algo más. Muchas veces como mujeres somos vulnerables a los problemas. Y pensamos en estos momentos, pero pastor, ¿cómo nos puede decir esto? Que yo he perdido mi negocio, no tengo dinero, no tengo trabajo, pero la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos sus pedidos delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y muchas veces cuando Satanás viene a tu mente y te dice, no vas a poderte levantar, recuerda siempre, sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces en esta mañana, es un gozo para nosotros haber puesto esta pequeña porción, esta meditación, y no olvides siempre, no te afanes,
sino llévalo todo en oración al Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias, que Dios le bendiga y seguir adelante, hermanos, seguir adelante y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Estad firmes, dice, en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Unámonos todos y luchemos juntos frente a esta crisis que estamos viviendo. Que el Señor le bendiga. Muy buenos días.